Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase anterior definimos el concepto de suma de Riemann y cómo se puede aplicar para determinar el área bajo el gráfico de una función. En esta clase vamos a examinar el proceso cuando variamos las particiones de cierta manera y en caso que todo este proceso esté bien definido, llegaremos al concepto de integral definida, que justamente debería representar el área bajo el gráfico. Además de eso, vamos a comentar las propiedades de esta integral. Si nuestro objetivo es definir la integral definida de una función, cuyo dominio es un intervalo cerrado desde a hasta b con valores reales, y describir sus principales propiedades, lo cual viene dado por un aspecto geométrico. La función es, la definición de la integral definida establece que para ciertas funciones, el dominio tiene que ser intervalo de a hasta b, además tiene que ser una función acotada para que todo esté correctamente definido. Cuando la norma de las particiones tiende a cero, los valores de las sumas de Riemann correspondientes se aproximan a un valor límite. Aquí está el fenómeno de que cuando uno grafica la función, como hicimos en la clase pasada, y grafica también una suma de Riemann particular, junto con ella también puede graficar la suma inferior y las sumas superiores, uno se percata de que están ordenadas de cierta manera. La suma inferior siempre es menor o igual que la suma de Riemann, una vez que ustedes eligen los puntos en cada intervalo, y esta es menor que la suma superior. Ahora, a medida que uno va agregando los puntos de la partición, si les parece bien, los van agregando uno a uno, y entonces cuando agregan uno, ven qué pasa en el intervalo donde lo agregaron. Y se percatan que las sumas superiores bajan y las sumas inferiores suben, de manera que la suma de Riemann tiene cada vez menos espacio para variar. Sobre todo si el proceso está bien definido, que es lo usual para nosotros. Al ir agregando estos puntos, o al ir considerando particiones con norma cada vez más pequeñas, ¿no? Además de que los rectángulos van a ser cada vez más delgados, el espacio de variación o de oscilación para los valores de la suma de Riemann es cada vez menor, entonces uno esperaría que las sumas de Riemann sean convergentes a algún número. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a definir como la integral definida de la función. Ahora, este proceso de límite, que lo tenemos con una definición del estilo epsilon delta, como cuando uno trabaja con límites de sucesiones o de funciones. Matemáticamente un límite más complicado en comparación con justamente los límites de funciones. Porque en el límite de funciones estamos trabajando esencialmente con números reales. Los números reales están ordenados, entonces es bien simple, digamos, establecer la idea de que un número está cerca de otro y ese tipo de cosas. Sin embargo, con las particiones no hay una forma de ordenarlas y son demasiadas. Entonces uno tiene que hacerlo de alguna manera un poco más astuta y eso viene dado a partir de la norma. Veamos de qué trata la definición. Se f una función definida en intervalo desde a hasta b con valores reales, acotada. Se dice que un número real i mayúscula es la integral definida de la f en el intervalo como b si se satisface lo siguiente. Y aquí viene la definición del estilo epsilon delta. Para cada epsilon positivo existe un delta positivo, el cual depende de epsilon. Ustedes saben que todas estas definiciones de límite al estilo epsilon delta, el delta que ustedes obtienen dependen del epsilon. Tal que para cada partición del intervalo con norma pequeña, norma menor que delta, y para cada elección de un número real en cada intervalo de la partición, para cada C sub k en el intervalo correspondiente, se tiene que la suma de Riemann asociada está cerca del valor límite que proponemos, está cerca del i, a una distancia menor que epsilon. Entonces, algunas observaciones de esto, bueno, como siempre, el delta depende del epsilon. Y aquí está el fenómeno de que las particiones, como habíamos mencionado, no
como conjunto de particiones no están ordenadas al estilo de los números reales, de que yo tome dos particiones cualesquiera y siempre va a estar una contenida en la otra. Eso no pasa. Sin embargo, hay algunas otras propiedades que nos permiten salvar la situación, como tener dos particiones distintas, siempre hay una que las contiene a las dos. Y podemos ir agregando así puntos y hacer que la norma de la partición sea cada vez más pequeña. Entonces nosotros garantizamos de que si elegimos muchos puntos, se cumple esta propiedad. Si elegimos muchos puntos, o sea, un n grande, de manera que la norma sea pequeña, por ejemplo, si fueran todos los intervalos del mismo tamaño y hacemos una cantidad grande de puntos interiores, y completamos el proceso para obtener una suma Riemann, esa suma Riemann va a estar cerca del área. Lo que nosotros vimos gráficamente en el ejemplo de la clase pasada. Si tomábamos un n muy grande, dividíamos el intervalo de 0 hasta 1 en muchos intervalos, en el intervalo los rectángulos iban a quedar muy delgados entre sí, y tanto las sumas inferiores como las superiores se acercaban a un valor de límite. Y ese valor de límite, que para el ejemplo que vimos era 2/3, resulta ser el área abajo de la curva. Algunas observaciones sobre todo esto. La primera, si existe un número real i que satisface la definición anterior, es decir, podemos asegurar que las sumas de arriba convergen a algo, necesariamente ese límite es único. El motivo de por qué es único es similar, o sea, tiene una justificación similar a cuando uno establece que el límite de funciones es único. Uno supone que hubieran dos números distintos, un i y un j, que se ajustan a la definición. Entonces uno puede elegir un epsilon suficientemente chico de manera que las sumas de Riemann se tengan que acercar tanto al i como al j a una distancia suficientemente pequeña, y eso hace que la situación sea incompatible. Esa es la demostración en palabras. No puedo estar cerca al mismo tiempo de dos números reales distintos. Así que en este caso se dice que la función es integrable. La notación que nosotros vamos a utilizar, en vez de recurrir siempre a un número i mayúscula, es anotarlo como vemos aquí en el centro de la pantalla. Usamos este símbolo que, por lo que yo entiendo, es una letra, o sea, originalmente era una letra S alargada. Colocamos abajo el extremo inferior, arriba el extremo superior de la integral, y aquí dentro escribimos la fórmula de la función, o la función en sí. Colocamos este d, que es parte de la notación, para indicar a continuación el x, que es la variable con respecto a la cual estamos integrando. Entonces esa es nuestra notación, por la cual vamos a volver a la siguiente página. Si se subentiende la variable integración, o sea, típicamente va a ser integrar respecto a variable x, nosotros podríamos colocar una notación como la que está en el paréntesis, digamos, para acortar las cosas. Sin embargo, al momento de calcular, es recomendable o prácticamente obligatorio escribirlo con la notación completa. Se lee como la integral de a a b, o desde a hasta b, de f, la función f, o de f de x, con respecto a la variable x. La observación es que uno muchas veces está acostumbrado a utilizar particiones con intervalos del mismo ancho. Sin embargo, eso no tiene por qué ser así. De hecho, existen algunos ejemplos que uno revisa y que los intervalos no tienen por qué ser del mismo ancho, pero igual uno garantiza que la norma de la partición tiende a cero, y eso para efectos de cálculo puede ayudar en determinadas situaciones. Así que no hay necesidad de que los intervalos tengan el mismo ancho, sin embargo, muchas veces va a ocurrir así. Y la elección de los puntos en cada intervalo es arbitraria. Ustedes pueden ir siempre al extremo izquierdo, siempre al derecho, siempre a la mitad, pueden hacer alguna combinación que quieran. Así que no está amarrado a que los C sub K sea alguno que ustedes especifiquen, puede ser cualquiera. Y finalmente la integral definida se puede entender como está indicado abajo, como un límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, de sumas de Riemann. Entonces, en cierta ocasión uno escribe la integral como este límite, o en realidad uno escribe este límite buscando entender que estamos calculando una integral.
Y lo importante es entender que este norma de la partición tiende a cero en realidad no funciona como un límite de funciones. Funciona como ese límite un poco más delicado del cual estábamos hablando, sin embargo, todas las cosas funcionan correctamente, o por lo menos la matemática es la que garantiza eso. Así, a modo de resumen de lo que hicimos ahora, hemos aprovechado lo que revisamos en la clase anterior de las sumas de Riemann, incluido sumas inferiores y superiores, para explicar que hay un proceso de límite. O sea, posterior a eso uno da un proceso de límite, y cuando las sumas de Riemann se acercan a un mismo valor, entonces podemos decir que la función es integrable y escribir este número como la integral de d hasta b de la función con respecto a la variable x. Existe, en algunos libros lo hacen de una manera un poco distinta, sin embargo eso lo podría comentar en la próxima clase. Me voy a tomar algunos minutos de la clase que tenemos mañana para explicar que a veces la integral se puede obtener por un proceso un poquito distinto. Sin embargo, todo es coherente, así para tranquilidad de ustedes. Vamos con algunas observaciones sobre las notaciones. La notación de todos los elementos que componen la integral definida de la función en el intervalo dado son los que ustedes ven en la pantalla. O sea, tengo límite inferior y superior de integración, el signo de la integral, la función integrando, la variable integración. Ahí está. Ahora, el valor de la integral definida no depende de la letra que utilizamos como variable de integración. O sea, típicamente nosotros destinamos la letra X para variable independiente y la letra Y para variable dependiente, entonces nosotros decimos Y igual función de X. Esa es quizás la situación más típica, con la cual ustedes han trabajado hasta ahora y con la cual van a seguir trabajando por algún tiempo más. Sin embargo, no hay problema alguno en cambiar la letra X por alguna otra letra. Ustedes pueden utilizar, en vez de X, letra U, como sale aquí, letra T, o alguna que ustedes quisieran colocar aquí. Simplemente tener cuidado de que no haya un peligro con las notaciones, no utilizar letra D como variable, porque además de no ser estándar, se confunde acá con la D o cosas así. Pero en algunos casos, por ejemplo, conviene usar letra T si estamos hablando de una función del tiempo, por ejemplo. En algunas otras ocasiones convendrá utilizar algunas letras un poco distintas. Así que ahí está indicado que no hay problema en cambiar la letra que utilizamos. Podríamos decir que un poco el precio que uno paga con la notación un poco más complicada es que uno tiene que destinar una letra para designar la variable. Y sin embargo, no importa la letra que ustedes utilicen para designar esa variable. Y nosotros vamos a ver de que justamente utilizar esto nos va a ayudar a entender mejor las técnicas de integración, pero eso será para más adelante. Bueno, sigamos avanzando porque tenemos que, en algún momento vamos a ir aplicando todo este proceso en algunos ejemplos. Eso, digamos, los ejemplos van a tener que esperar un poco más. Eso es lo que estoy diciendo. Aquí nosotros tenemos un problema que todavía no hemos abordado. Y es, ¿será que el proceso de definir la integral de Riemann o la integral definida resulta siempre? Ahora, ustedes pueden sospechar de que no siempre el proceso llega a buen término. De lo contrario, uno tendría un teorema del tipo todas las funciones son integrales y ese teorema en realidad no existe, porque hay funciones que no son integrales, hay funciones donde el proceso va a fallar. Entonces uno quisiera, antes de calcular cosas y todo eso, quisiera tener un resultado que garantice que por lo menos en ciertas circunstancias el proceso llega a buen término.
Y nosotros afortunadamente tenemos un teorema que nos da esa garantía. De hecho, si la función define el intervalo desde A hasta B con valores reales es continua, entonces la función es integrable. Significa que todo el proceso de sumas de Riemann más límite cuando la norma de la partición tiende a cero, las sumas de Riemann convergen a un número, que es la integral definida de la función. Y este teorema, antes de dar el bosquejo de demostración, es muy importante en el sentido de que, y además es muy positivo, en el sentido que nosotros hasta aquí en lo que vemos de cálculo 1, por ejemplo, y lo que vamos a hacer en gran parte de este curso, vamos a estar trabajando con funciones continuas. Así que en ese sentido las funciones continuas son una familia bastante grande de funciones y esto vamos a saber que en todos esos casos podemos aplicar el teorema. Ahora también hay algunas funciones que no son continuas, pero que tienen unas poquitas discontinuidades y por lo menos gráficamente uno también puede adaptar el teorema y demostrar así que también son integrables. No nos vamos a concentrar en esos casos todavía, pero ya veremos por qué. Vamos al bosquejo de la demostración. Básicamente, si una función es continua, ustedes saben que cuando eligen un punto en el dominio y el x se acerca al punto que ustedes eligieron, entonces los valores del f de x se acercan al f del punto elegido. Intuitivamente, una variación pequeña en el dominio da como resultado una variación pequeña en la imagen. Ahora, cuando la función es continua y además está definido en intervalo cerrado y acotado, hay una propiedad que se llama continuidad uniforme que dice que en realidad es meterse en la definición tipo epsilon delta y decir que qué tan lejos tienen que estar los puntos para que las imágenes estén cerca, no depende de los puntos que usted elija en el dominio. ¿De qué se trata? Si nosotros elegimos una partición y elegimos en cada intervalo de la partición dos C sub k, o sea, dos puntos distintos, un C sub k y un C sub k, un C' sub k. Esto porque nosotros vamos a tener que calcular dos sumas de Riemann distintas, que nos gustaría que fueran cercanas. Dado que la función es continua y esa cosa continua uniforme que les dije, se conoce que la distancia entre los f es pequeña siempre que la distancia entre el ck y el ck' sean pequeñas. Y esta es la parte clave del punto de vista de la justificación. Esto no depende, digamos, de estar cerca de un punto predeterminado. Eso es lo mismo independiente de dónde estén ubicados dentro del dominio. Pero esto último es válido porque la norma de la partición es pequeña. Si la norma de la partición es pequeña, cada uno de estos intervalos es pequeño y por lo tanto esta distancia no pueden pasar más allá del tamaño de este intervalo, que de por sí ya es pequeño por la norma. Así que esta condición se cumple. Veamos de qué se trata eso. Estrictamente, o sea, si hiciéramos la demostración con más detalle, tendríamos que empezar con un epsilon mayor que 0 y dar un delta correspondiente. Sin embargo, vamos a explicar la idea intuitivamente. ¿Qué tan distintas son las sumas de Riemann con una y otra elección de puntos C sub k? Entonces, calculo el valor absoluto de la diferencia. Aquí realizo las propiedades aritméticas dentro del valor absoluto, se va junto la sumatoria en una sola, factorizo el delta xk. La primera línea y la segunda es desigualdad triangular. Valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. En realidad la propiedad con 2 o con una cantidad finita está bien así. Así que vamos a agregar algunas cositas aquí para que se entienda esa justificación. Menor o igual que la suma de los valores absolutos. El valor absoluto de lo que está dentro es un valor absoluto de un producto. Así que nos queda valor absoluto de f de c sub k menos, menos f del c' sub k por el valor absoluto del delta xk, pero ese ya es positivo.
Y aquí nosotros observamos que cada delta xk de por sí es menor o igual que la norma de la partición. La norma de la partición es el más grande de los delta x sub k. Entonces estamos reemplazando todavía el delta x sub k por algo que es más grande. Así que ahí pasamos a la segunda línea. Cuando hacemos n tender a infinito de manera tal que la norma de la partición tienda a 0, básicamente este es un factor constante y falta observar todavía una cosita más. Antes de calcular el límite, si nos parece bien, podríamos hacer lo siguiente. Por esa cosa de continuidad uniforme en la que estamos hablando, si la norma de la partición es cercano a 0 o si damos un delta suficientemente pequeño, los C sub k y C sub k' están cerca según delta, así que esto es menor que algún epsilon. Eso en realidad es una cantidad pequeña. Y por lo tanto ustedes garantizan que eso tiende a 0. Esto muestra que el límite de la suma de Riemann es independiente de los puntos que elegimos en cada intervalo de la partición. Así que nosotros vamos a rescatar, volvemos a la página anterior, el teorema. Si la función, sobre la cual vamos a calcular una integral definida, si la función es continua, entonces es integrable. Y eso es lo que nosotros vamos a rescatar. A continuación tenemos un ejemplo. Ahora, ¿de qué trata este ejemplo? Para explicar la situación. Nosotros tenemos que si una función es continua, entonces es integrable. Nos gustaría saber si en alguna situación tenemos funciones no integrables. Bueno, por lo que les comenté de pasada en el teorema, de que si la función tuviera una discontinuidad o dos discontinuidades o una cantidad finita, todavía es integrable. Uno puede adaptar el razonamiento que explicamos anteriormente. Entonces nos gustaría disponer de un ejemplo para mostrar que no todas las funciones son integrables. Entonces, la idea para encontrar una función que no es integrable es buscar una función, digamos coloquialmente, muy discontinua. Si uno quisiera una función que no es integrable, tenemos que buscar entre las que son, entre comillas, muy discontinuas. Y ahora ya diciéndolo en un contexto formal, quizá una función que sea discontinua en todo su dominio podría resultar. Es justamente la función que estamos proponiendo aquí. La función f está definida en todos los números reales, y para un número x real, su imagen es 1 si el número es racional y es 0 si el número es irracional. Esta función detecta los irracionales. O sea, no, disculpe, detecta los racionales. Los separa del resto. Si esa función la definimos en el dominio entre 0 y 1, entonces vamos a tener una función que no es integrable. No es tan fácil, pero vamos a intentar mostrar una idea de cómo sería el gráfico de esta función. El gráfico sería muchos puntos a una unidad de altura, que corresponde con los racionales, y muchos puntos ubicados a altura 0, que corresponde con los irracionales. Entonces el gráfico se ve más o menos como lo que estoy indicando ahí. Y ahora voy a colocar los ejes de coordenadas, el eje Y y el eje X. Voy a colocar aquí la parte negativa del eje X. Ese es el gráfico de la función, por lo menos entre 0 y 1. Por lo menos de manera intuitiva uno se da cuenta de que si quieres fabricar una suma de Riemann particular, no puedes ir más abajo del 0 y no puedes ir más arriba del 1. Sin embargo, siempre puedo quedarme en el 0 y siempre puedo quedarme en el 1, que es la idea en el fondo de la suma inferior y suma superior. Entonces,
ya formalmente. Tenemos una partición del intervalo de 0 hasta 1, cualquiera. Por muy pequeño que sea el intervalo de la partición que nosotros estamos considerando, por más pequeño que sea el xk-1 xk, en el dominio siempre va a haber un número racional. Y también va a haber un número irracional, pero eso lo vamos a utilizar en el razonamiento siguiente. Entonces, siempre voy a poder elegir un número racional en cada intervalo de la partición. Entonces el f del c sub k siempre va a ser igual a 1, así que estamos construyendo una suma superior. Siempre puedo hacer la suma superior, que ustedes la pueden imaginar aquí en la figura, con los rectángulos todos a una unidad de altura, y que en total cubren todo el cuadrado. Así que la suma superior, aquí llamamos como u sub n, se reemplazan, siempre el fc sub k igual a 1, y siempre el largo de los intervalos suman el intervalo completo largo 1. Así que la suma superior siempre vale en 1, que esencialmente es considerar todo el cuadrado. Por otra parte, por muy pequeño que sea el intervalo, ya dijimos que siempre existe un número irracional, entonces siempre podemos elegir un irracional en cada intervalo de la partición. Los f correspondientes son 0 y al construir la suma de Riemann va a ser una suma inferior, nos va a quedar 0. Es decir, para toda partición podemos fabricar una suma superior que es 1 y una suma inferior que es 0. Así que cuando yo calculo el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, las sumas superiores tienden a 1, las sumas inferiores tienden a 0. Eso después lo podríamos llamar como integral superior, integral inferior, pero lo voy a reservar para la clase que viene. Por lo tanto, no es posible encontrar un límite común a todas las sumas de Riemann, y eso hace que la función no sea integrable. Intuitivamente, es que hay demasiada variación al pasar, digamos, al moverse de izquierda a derecha en el dominio. Esto varía demasiado, que hace que la función no sea integrable. Así que eso es lo que tenemos aquí. Eso es. Entonces la función es continua, o quizá que tengan poquitas discontinuidades, son integrables. Sin embargo, existen ejemplos un poquito extraños, con los cuales no nos vamos a meter en general, pero que muestran que no todas las funciones son integrables. Si hay mucha discontinuidad, como vemos aquí, la función no es integrable. Vamos con el tema de las propiedades de la integral. Esto sería de lo último en la clase, antes de revisar algún ejercicio para que ustedes puedan practicar. A partir de la definición de la integral definida, como límite de sumas de Riemann, nosotros tenemos las siguientes propiedades. Entonces, imaginemos que tenemos un intervalo desde A hasta B, y tenemos dos funciones definidas sobre el mismo intervalo, dos funciones f y g desde el intervalo A, B, con valores reales. Se cumplen las siguientes propiedades. Aquí ustedes ven 5, en la página que viene hay unas 2 o 3 más. Las dos primeras en realidad constituyen definición. Es dar un significado a una integral cuando el extremo izquierdo, o sea, quiere decir cuando el extremo inferior y el superior de la integral están ordenados al revés, si ustedes lo entienden así. O sea, ¿qué pasaría si vamos de derecha a izquierda? ¿Y qué pasaría si el extremo inferior y el superior de la integral son iguales? Intuitivamente esto da una noción de sentido de movimiento al calcular la integral. Entonces, si nosotros nos movemos de derecha a izquierda, si integramos desde B hasta A, que es moverse, insisto, de derecha a izquierda, es lo mismo que ir de izquierda a derecha, pero anteponiendo un signo menos. Entonces, intuitivamente, al cambiar el sentido de movimiento en el dominio de la integral, tenemos que anteponer un signo menos.
Y esta propiedad en realidad después nosotros la vamos a utilizar con un poquito más de libertad, no nos vamos a fijar mucho en el sentido de movimiento, porque además después podemos colocar variables aquí. Nos dice que si yo intercambio los extremos de la integral, tengo que anteponer un signo menos. La segunda propiedad, intuitivamente, dice que si estoy integrando en un solo punto, entonces arriba del punto o abajo del punto solamente hay un segmento, no hay área, o digamos el área es cero. Ya desde la propiedad 3 en adelante tendríamos que proporcionar una demostración en todos los casos. Sin embargo, vamos a demostrar uno solo. Tercera propiedad. La integral de una constante multiplicando a una función es igual a la constante multiplicando la integral de la función. Lo cual es esperable porque la integral es el límite de una sumatoria. Y tanto la sumatoria como los límites tienen ese tipo de propiedades, de que uno puede retirar constante. Solamente hay que garantizar que el proceso límite esté bien definido y ya. Así que esa es la idea aquí. La cuarta propiedad dice que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de la integral de las funciones individualmente. Y lo mismo con la diferencia, lo cual se cumple por el mismo tipo de razón que acabo de mencionar, de que tanto los límites como las sumatorias se comportan bien con la suma y con la diferencia. Solamente garantizando que el proceso límite esté bien definido. Y esas propiedades 3 y 4 juntas dicen que en el fondo la integral en un intervalo dado, considerado como una función aplicada a un conjunto de funciones con valores reales, es una función o una transformación lineal, cosas que ustedes revisan en un álgebra 2 o en una álgebra lineal. Así que tiene ese comportamiento. La quinta propiedad dice que si ustedes eligen un punto en el intervalo de definición, ustedes pueden separar una integral de una función en dos. Entonces, integrar desde A hasta B e integrar desde A hasta el punto intermedio y desde el punto intermedio hasta B. Ahora, en esta propiedad se especifica que el punto en el cual ustedes separan en dos integrales tiene que ser un punto intermedio. Sin embargo, eso también, como después vamos a considerar extremos de integración variable y cosas así, entonces uno trabaja un poco más sobre esta definición y se percata que el punto no tendría por qué ser intermedio desde que estén todas las integrales definidas, o sea que la función esté definida en todos los intervalos involucrados, desde el más pequeño de los tres números hasta el más grande de los tres. Pero son cosas que vamos a hacer en su momento. Continuamos. Estas tres propiedades en realidad se resumen, o digamos, todo nace de la séptima propiedad que está indicada aquí. Entonces vamos a comentar la séptima primero. Y es simplemente que las integrales respetan desigualdades, en el sentido que no es estricto. Entonces, si una función asume valores mayores que otra en todos los puntos del dominio de definición, entonces la integral de la función mayor es mayor o igual que la integral de la función menor. Es decir, el símbolo de integral respeta las desigualdades, lo cual es cierto porque lo mismo ocurría tanto con las sumatorias como con los límites. Y todo lo demás de esta página es aplicación de eso. Si yo cambio la función g por la función nula, me va a quedar que si la función toma valores mayores o iguales que 0 en todo el dominio, entonces la integral es mayor o igual que 0. En el fondo la integral de una constante, no está dicho aquí, pero es ejercicio bastante simple de verificar, la integral de una función constante es igual a la constante por el largo del intervalo. Así que si la función es positiva, o asume en el peor de los casos el valor 0, entonces la integral también es positiva o 0. Vamos a la propiedad 6. Si la función alcanza su extremo en el dominio de definición, lo cual ocurre siempre en que la función sea continua, por dar un ejemplo. Entonces, si la función alcanza su extremo, entonces tenemos que
f de x está entre el mínimo y el máximo de la f. Aplicamos la propiedad 7 y nos queda que la integral de la función está entre esas dos cantidades, el mínimo por largo del intervalo, el máximo por largo del intervalo. Y vamos a la última propiedad. Para estas propiedades de desigualdades sí es importante que el extremo inferior sea menor o igual que el superior. Así que veamos qué pasaría con esto de los valores absolutos. Eso viene de lo siguiente. Siempre que ustedes eligen el número real es menor o igual que su valor absoluto. De hecho, si el número es positivo, aquí tenemos igualdad, y si es negativo, tenemos desigualdad, como vemos aquí. Y también el número es mayor que el valor absoluto con signo menos. Eso siempre se cumple. Entonces aquí usamos la propiedad 7. Y nos va a quedar que menos la integral del valor absoluto es menor o igual que la integral, o sea, que el valor absoluto de la integral es menor o igual que que la integral del valor absoluto. Siempre desde A hasta B. Y esto no es más que la propiedad que está indicado aquí. Esto de alguna forma viene a reflejar la desigualdad triangular pero para el contexto de las integrales, está relacionado con eso. Y lo dejamos escrito ahí en caso de que lo vayamos a necesitar, porque tengo la impresión de que al final de semestre, en algún ejemplo, cuando estamos trabajando en series, vamos a utilizar estas cosas. Bueno, la imagen que explica la intuición geométrica por medio de cada una de las propiedades. Por ejemplo, en la primera, que la integral desde un punto hasta el mismo punto de una función igual a 0. El área abajo de un punto es 0. El efecto de multiplicar por una constante gráficamente es estirar la función dejando, digamos, fijo el eje X. Yo, como si estuviera hecho de algún material elástico el plano, hago un proceso de estirar. Y la f, por ejemplo, se convierte en el doble de la f. Si el número estuviera entre 0 y 1 sería comprimir. Y si hubiera un factor negativo habría que hacer una reflexión al eje X, pero las cosas así se manifiestan. Y así con cada una de las propiedades. Si vemos, por ejemplo, el tema de la desigualdad igual es bastante intuitivo a partir del gráfico. Y la idea de aditividad o de separar un punto intermedio, a pesar de que aquí el punto intermedio es el B, pero ahí está. Entonces, como ya hemos mencionado, las primeras dos propiedades son definiciones, pero de la 3 a la 7 requiere una demostración, y la demostración del 6, que es la del mínimo y máximo. Elegimos una partición cualquiera del intervalo de A hasta B, consideramos los puntos en cada partición, todo esto para construir la suma de Riemann. Entonces vamos a empezar de la suma de Riemann, que está aquí empezando la segunda línea, y nos vamos a ir hacia atrás. Entonces, cada fc sub k es mayor o igual que el mínimo. Entonces yo puedo colocar la suma de Riemann es mayor o igual que esta sumatoria de acá. En esta sumatoria, el mínimo es un factor constante, lo puedo sacar. Y en la sumatoria me quedó el largo del x del intervalo k décimo, y la suma de los largos de los intervalos es el b menos a. Y eso demuestra que la suma de Riemann es mayor o igual que el mínimo multiplicando un b menos a. De manera similar, la suma de Riemann es menor o igual que el máximo por el largo del intervalo. Así que la suma de Riemann, sin importar la partición que elijan y los puntos en cada intervalo de la partición, está entre el mínimo y el máximo. Y ahora, como sabemos que la función es integrable, aplicamos el proceso de límite. Cuando norma la partición tiende a 0, la integral también tiene que estar entre los dos valores. Bien, los voy a dejar algunos minutos,
lo que queda de la clase es, digamos, alrededor de unos 5 minutos para poder después comentar algunas cositas sobre esto, para que ustedes trabajen en los ejercicios. Si vamos a tener la grabación, les voy a dejar tiempo para que ustedes trabajen en esto y realicen algunas consultas, si fuera necesario. Bien, pasamos a resolver los ejercicios. En el primero, nosotros tenemos que expresar un límite como integral definida, y si nosotros observamos límite cuando la norma de una partición tiende a 0, da una expresión que es una suma de Riemann, sumatoria de 1 hasta n, de un producto, aquí tengo tangente de C sub k por delta x sub k. Es para saber en qué se convierte todo. Así que nosotros sabemos que esto se tiene que convertir en una integral definida, que es la que toma el lugar de la sumatoria, integral definida. Los tramos de la integral vienen dados aquí, cuando dice que P es partición del intervalo desde 0 hasta pi sobre 4. De alguna función con respecto a la variable x. El delta xk es el que da el origen al de x en la notación. Creo que es una buena forma de entenderlo. De hecho, en física dicen como que el dx representa un salto infinitesimalmente pequeño, pero hay que darle un significado que significa infinitesimal, así que... Pero en el fondo es como para entender que el delta x sub k, el tamaño del intervalo de la partición, da origen en la notación al dx. Y fuera de eso nos queda solamente un tangente del c sub k, entonces nosotros cambiamos el c sub k por x y nos queda la tangente de x. Ahí está resuelto el primer ejercicio, donde es importante saber en qué se convierte cada una de estas cosas. Ahora para el segundo, suponga que la A es menor que B y que la función es continua en intervalos de A hasta B. Hay que determinar la constante K que minimice la integral. Es decir, para cada número real, K, ustedes van a tener aquí, al calcular la integral, un número real. Hay que elegir el K conveniente que hace que la expresión sea lo más pequeña posible. Entonces veamos. Primero vamos a escribir lo que está dentro de la integral. Tenemos un cuadrado de una diferencia. Así que sería dentro de la integral f de x al cuadrado menos 2 f de x por k más k al cuadrado con respecto a la variable x. Y aquí utilizamos las propiedades de la integral, que es integral de la suma, suma de las integrales y ese tipo de cosas, con la diferencia también y con el factor constante. Entonces nos queda la integral de a hasta b del cuadrado de la función de x menos la integral del doble producto es en realidad de 2k por la integral f de x de x más la integral desde a hasta b, que también es integral, del k cuadrado. Vamos a reescribir, pero voy a empezar con este que está al final. Fíjense que la integral de una constante, ya lo hemos comentado, igual a la constante por largo del intervalo. Así que ahí tenemos b menos a por k cuadrado menos 2 veces la integral de d hasta b f de x de x. Voy a colocar aquí un paréntesis para que vean que eso es una constante acompañando al k. Más la integral desde a hasta b de fx cuadrado de x. Y fíjense que es una función cuadrática. Es un del k. Es un a mayúscula por k cuadrado más un b mayúscula por k más un c mayúscula. El a, el b y el c son constantes adecuadas. De hecho, el a mayúscula es b menos a, el b mayúscula es el doble de la integral de la función y así. Y el c, ya saben.
Cuando ustedes tienen una función cuadrática y saben que el a es positivo, de hecho el b menos a es mayor que 0, entonces ustedes saben que una parábola orientada hacia arriba y que el valor mínimo se alcanza para un valor específico del k, que es de las fórmulas que ustedes bien conocen, b, o sea, menos b sobre 2a. Normalmente no recurro mucho a esto de andar recurriendo siempre a las fórmulas, pero ustedes saben que así funcionan las cosas aquí. Así que veamos de qué se trata acá esto. Menos b es el doble de la integral. Pues fíjense, el b ya trae un menos. Así que menos b es doble de la integral. Y abajo es 2 veces b menos a. Cancelamos los dos y fíjense que nos queda 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b f de x de x. Y lo único que puedo decir es que al respecto de ese valor que nosotros obtuvimos, que nosotros lo vamos a interpretar en su momento como valor medio de la función. Pero eso no todavía, eso es parte de lo que vamos a estar haciendo en algún momento de la semana que viene. Vamos a interpretar ese 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b como un valor medio. ¿Eso resuelve el problema de ahí? Vamos a limpiar la pantalla solamente para ir cerrando la clase. Entonces, estos ejercicios adicionales, les recuerdo, es para que ustedes trabajen por su cuenta, de forma individual, con apoyo, vean ustedes, y hagan el esfuerzo por ir resolviendo los problemas para ir aprendiendo las cosas que tenemos aquí. Entonces, el primero es determinar el valor promedio, justamente lo que les acabo de mencionar. Si no es un semi-integrable, el valor promedio es 1 sobre el largo del intervalo por la integral de la función. Y que en su momento vamos a discutir con más detalle. Encontrar el valor promedio de una función concreta. El punto 2, definimos dos integrales, ambas desde 0 hasta 2pi, para la función seno cuadrado y para la función coseno cuadrado, como siendo i y j. Entonces, usar un razonamiento, o sea, dado que de momento no tenemos técnica o no disponemos de las técnicas para, o no las hemos revisado en realidad, para calcular esas integrales individualmente, es un razonamiento básicamente geométrico para justificar que cada una de esas integrales es igual a p. Primero, mostrar gráficamente que las integrales son iguales entre sí, y también, que incluso se puede hacer a partir de las propiedades de la integral, demostrar que i más j es igual a la integral de 0 hasta 2pi, y dice de x. En el fondo es como tener la función constante 1. El tercero, demostrar que la integral de la función seno x sobre x en el intervalo de pi cuarto hasta pi medio, donde la función está bien definida y es continua. Esa integral es menor o igual que raíz de 2 sobre 2, esa propiedad de la integral. Y el cuarto es calcular una integral concreta, por lo cual la recomendación sería, por ejemplo, graficar y ver de qué se pueden dar cuenta ustedes. Y bien, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención, nos encontramos en la próxima clase.